Hola, este es el episodio 7 del curso bíblico de la Parroquia de Santísimo Redentor, en el que estamos recorriendo el Evangelio según San Marcos. Y la sesión de hoy, el episodio de hoy, se titula Les hablaba en parábolas. Y vamos a comentar los versículos 1 al 34 del capítulo 4 de este Evangelio. Pero antes de hablar de este pasaje, quiero mostrarles un esquema del Evangelio según San Marcos. Lo tienen en pantalla. El Evangelio de San Marcos, como ven en este esquema, tiene dos bloques o dos partes claramente distinguibles que hemos señalado en verde. La parte de arriba, el cuadro verde de arriba, es la primera parte que transcurre en Galilea y en sus alrededores, en las regiones limítrofes de Galilea, y ocupa los capítulos del 1 al 8. Después, en la segunda parte, en el segundo cuadro de abajo, Jesús tiene, toda la acción del Evangelio tiene por escenario la ciudad de Jerusalén y ocupa los capítulos 11 al final, al 16. Y tiene ese trozo que hemos puesto en medio, en color naranja, que es una sección más breve, bisagra entre la primera y la segunda parte. Es el viaje de Galilea, donde transcurre la primera parte del Evangelio, a Jerusalén, donde va a transcurrir la segunda parte del Evangelio. Y en cada uno de esos dos bloques verdes, como veis, hay en el centro una franjita amarilla, que es un discurso de Jesús. Cada una de estas dos partes tiene en su centro un discurso de Jesús. El primero de ellos, que vamos a comentar hoy, es el discurso en parábolas, donde se habla de la siembra del reino de Dios. Y el segundo discurso, en el capítulo 13, en la segunda parte, es el llamado discurso apocalíptico, en el que se habla de la cosecha del reino de Dios. Obviamente siembra y cosecha en sentido metafórico, en sentido poético. Así que bueno, con esto nos hemos situado un poco en el conjunto del Evangelio según San Marcos, que como ven no tiene una estructura muy complicada, pero tampoco es una estructura simplón. Es decir, no es Marcos que ha ido colocando ahí acciones de Jesús o dichos de Jesús al azar, sino que ha pensado muy bien cómo narrar su Evangelio para expresar también la complejidad que tiene este mensaje. Es verdad que la simplicidad es uno de los valores del Evangelio, pero el Evangelio no es simplón. Hay una serie de temas hilvanados que hay que entrelazar para poder expresar la totalidad del Evangelio, y eso es lo que ha hecho este evangelista. Retiramos el cuadro y empezamos a hablar ya o comentar el pasaje que nos toca hoy, el discurso en parábolas. Leo. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la otra orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchad, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. A Jesús le gustaba enseñar en parábolas, y esto es un hecho, corroborado también por los otros evangelios. En total hay unos 40
parábolas de Jesús entre los distintos evangelios. Jesús no inventó este modo de hablar, que son las parábolas, era algo que estaba en su cultura, era típico de la cultura oral en el que él se movía. De hecho, en el Talmud, que es una colección de dichos de los rabinos judíos, encontramos también parábolas, o sea que era común hablar de este modo en aquella época como una forma de enseñar al pueblo. Y Jesús lo hacía, practicaba este género que es la parábola. Las parábolas comienzan siempre con una imagen de la vida cotidiana, como en este caso sembrar la semilla, ¿no? Algo que en aquella cultura agrícola todo el mundo conocía. Pero las parábolas traen siempre un punto de exceso o de extravagancia. En este caso, la increíble productividad de la semilla que cae en tierra buena. En aquella época se consideraba una gran cosecha la que multiplicaba por 7 lo sembrado. Aquí se está hablando de 30, 60 o 100 por 1, una cantidad increíble, una fecundidad fuera de lo común, extraordinaria, sobreabundante. Es como si hoy, yo que sé, una entidad bancaria ofreciera un 1000% de rentabilidad anual. Bueno, si ofreciera eso seguramente nos estarían timando, pero ya me entienden, ¿no? O una perra que da a luz 101 dálmatas, pues una cosa que no es muy normal, que es extraordinaria y que llama la atención. Y esa extravagancia está en las parábolas en función de crear asombro en primer lugar y que ese asombro nos conduzca a la reflexión. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué nos está contando esta historia con este final tan extraordinario? En cierto modo, una parábola es semejante a otra de... Yo creo que es el único género oral que sobrevive en nuestra cultura. ¿Cuál es? El chiste. Un chiste se inventa sin un papel delante y se transmite de forma oral, ¿no? Y en el chiste, también el chiste comienza con una situación normalmente reconocible, cotidiana, y luego hay algo que sorprende, ¿no? Por ejemplo, un chiste, un señor que entra en un café y hace chof. Muy malo, muy malo. Un señor que entra en un café normal, hace chof. Ahí ya estamos rompiendo expectativas. Pues esto es lo que hace también la parábola, no para causar risa, sino para llevarnos a la reflexión. Al escoger esta forma de expresarse, Jesús eligió una forma de discurso que apelaba a la libertad humana. Utilizó un modo de expresión, la parábola, que causa asombro y que te invita a reflexionar. No te da las soluciones hechas. No es el modo de expresarse de alguien que quiera dejar las cosas atadas y bien atadas. Si quieres eso, lo que haces es escribir un texto, una teoría bien formulada, precisa, o un código de normas de conducta, unos protocolos o un código legal. Pero no, Jesús se expresaba en parábolas y de él nos han quedado sobre todo estas expresiones poéticas que son invitaciones al asombro y a la reflexión. Esta parábola, la parábola del sembrador, como casi todas las parábolas de Jesús, son sobre el reino de Dios. El reino es una semilla que el sembrador siembra y cuando cae en tierra buena da una cosecha extraordinaria. Como sucede también con la poesía, las parábolas están abiertas a distintas posibilidades de interpretación. No tienen solamente una interpretación correcta, sino que pueden tener varias interpretaciones correctas, ¿no? Lo que los filósofos llaman una apertura hermenéutica. Se pueden interpretar, hermenéutica quiere decir interpretación, de distintas maneras y está bien que se interpreten de distintas maneras. Esta parábola va a ser
una excepción, porque Jesús no solamente va a contar la parábola, que es lo que hace siempre, sino que va a explicar la palabra, restringiendo de este modo las posibilidades de interpretación. Pero ¿por qué hablaba Jesús en parábolas? Y este es el tema del siguiente pasaje en Marcos. Lo voy a leer. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía: a vosotros se os ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Hay un cambio de escenario. Jesús se queda solo con los 12 y continúa su enseñanza dirigiéndose a este pequeño grupo. Lo que les dice a estos 12 sobre las parábolas resulta misterioso. A vosotros se os ha confiado el misterio del reino de Dios, en cambio para los de fuera todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan. ¿Hablaba Jesús en parábolas para que no le entendieran? Eso parece absurdo. El versículo 12, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón, es una cita del profeta Isaías, concretamente capítulo 6, versículos 9 al 11. Como regla general, cada vez que encontramos una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es una buena idea ir a ver ese texto en su contexto en el Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer el pasaje completo de Isaías. Me dijo el Señor Dios: tú dirás a este pueblo: escuchad, sí, pero sin entender; mirad bien, pero sin comprender. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda y se convierta y sane. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió: hasta que las ciudades queden devastadas, sin habitantes, hasta que las casas estén sin un hombre y el suelo devastado sea una desolación. El Señor alejará a los hombres y será grande el abandono en medio del país. Y si queda una décima parte, ella a su vez será destruida. Como el terebinto y la encina que, al ser abatidos, conservan su tronco talado, así ese tronco es una semilla santa. Estas palabras se refieren a la situación anterior a la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 587 a.C. Las palabras de Dios por boca de Isaías están cargadas de ironía, no sea que se conviertan y se sanen. La verdad es que no se convirtieron, no se sanaron, y aquello acabó muy mal. Aquello acabó con una guerra, y una guerra que perdieron, y Jerusalén y su templo fue destruido, fueron al exilio. Pero las palabras de Isaías que hemos leído no terminan con una palabra o una frase de desesperanza o desolación, sino con una palabra de esperanza. Como el terebinto y la encina, que al ser abatidos conservan su tronco talado, así ese tronco es una semilla santa. Es decir, que habrá un resto del pueblo que se salvará y serán tan fecundos que darán lugar a un renacimiento. Serán semilla santa. Yo creo que ahora entendemos mejor el texto de Marcos, porque Marcos, o mejor dicho Jesús, en Marcos, elige citar este pasaje de Isaías. Bueno, porque los discípulos de Jesús van a ser esa semilla santa, o mejor dicho, la tierra buena en la que va a brotar la semilla santa.
Jesús probablemente contó esta parábola porque los discípulos estaban diciendo, ¿cómo es posible que tengamos tan poco éxito? La mayor parte de la gente no nos hace caso. No te hace caso a ti, Jesús, cuando predicas el Evangelio. Y Jesús viene a decirles, no os preocupéis, es verdad que parte de la semilla cae en tierras que no son fecundas, pero cuando cae en tierra buena, en vosotros, la cosecha va a ser tan bestial, tan abundante, tan fecunda, que va a compensar. Y vosotros vais a ser, o vais a hacer posible un futuro para el Evangelio. Creo que ese es el mensaje general de este Evangelio de Jesús, o esta parábola, mejor dicho, de Jesús. Pero por si cabe alguna duda, Jesús mismo lo explica y lo vamos a escuchar. Jesús les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo comprenderéis entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terrenos rocosos son los que, al escuchar la palabra, la cogen enseguida, con alegría. Pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Como les decía, esta explicación es una excepción. En los evangelios las parábolas se cuentan, pero no se explican. Pero aquí sí. Quizá porque lo que quiere tanto Jesús como Marcos es ayudarnos a aplicarla a nuestras propias vidas. Lo que nos viene a decir Jesús es: evita ser tierra infecunda. Cuidado con estos peligros, ¿no? Con no escuchar la palabra ni entenderla. Segundo peligro, la superficialidad, la falta de resiliencia cuando vienen los problemas, abandonas. Y el tercero es que otras ocupaciones y preocupaciones llenan tu vida y no hay espacio ya, no hay tiempo ni espacio para el Evangelio. Peligros bien reales también hoy. Lo que Jesús nos viene a decir es: preocúpate de ser buena tierra y ya verás lo que Dios hace contigo, las maravillas que Dios puede hacer en tu vida al 30, al 60 o al 100 por uno. Lo que queda de este discurso en parábolas son 4 parábolas, entre parábolas y dichos, que Marcos ha colocado uno detrás de otro. No debemos pensar que Jesús pronunció este discurso tal cual y alguien estaba ahí tomando notas, ¿no? Sino que de la tradición oral, de los dichos de Jesús y de las parábolas que él contó y que la gente recuerda, Marcos ha escogido una selección y los ha puesto pum, 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 uno detrás de otro, en torno a un tema común, que es el tema del crecimiento y de la semilla. Vamos a leer rápidamente estas 4 mini secciones, estas 4 parábolas o dichos de Jesús. Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un celemín o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. El reino es para todos y si tú has recibido este don, tienes que manifestarlo, tienes que entregarlo. Se va a entregar de todos modos, con palabras y sobre todo con la vida.
Vamos con la siguiente. Y les decía, prestad atención a lo que oís. La medida con que midan se utilizará con vosotros y os darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Si no avanzas, retrocedes. No te quedes parado, no te quedes dormido. Da, sé generoso y cada vez recibirás más. Esto es exponencial. El Señor nos ha puesto en un proceso de crecimiento asombroso. No te detengas. Siguiente. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, se aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Esta parábola a mí me parece que es como un contrapunto a las anteriores. En las anteriores había un llamamiento a que a ponerte las pilas, ¿no? Espabila, sé buena tierra. Y aquí, en cambio, pero no eres tú el que lo hace. No eres tú el que se está autodesarrollando. La semilla, la palabra de Dios, el reino en ti tiene su propia fuerza. Deja que crezca. No eres tú, es la gracia de Dios. Vamos con la última parábola. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Esta es una de las parábolas más famosas de Jesús. Es la parábola de la semilla de mostaza, que efectivamente es asombroso lo pequeñita que es, más pequeña que la pepita de un tomate, pequeñín, pero luego crece para hacerse una hortaliza alta. No es la mostaza es una planta herbácea, no es un árbol, no es un pino, no es un cedro, sino una plantita que puede crecer hasta los 3 metros, es más alta que un hombre, pero una planta, no es algo grandioso, no son los cedros del Líbano. Y esto es muy de Jesús, no pretende la grandilocuencia, sino, lo suficientemente grande para acoger, para que aniden los pájaros del campo. Y un crecimiento asombroso, de eso tan pequeñito a una planta grande para acoger a los pájaros que vienen a anidar. Y este discurso parabólico termina con unas palabras finales. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Fin. Aquí termina este breve discurso parabólico que, aunque es breve, es uno de los 2 discursos largos de Jesús en el Evangelio de Marcos. Pregunta para la reflexión. Os invito a leer la parábola, al menos los versículos 15 al 19 del capítulo 4, leeros el capítulo 4 si podéis enterito otra vez, del 1 al 34, pero por lo menos los versículos 15 al 19 en común. Y preguntarnos, ¿cómo puedo ser hoy tierra buena? ¿Qué peligros hay? ¿En qué medida son actuales los peligros
a los que Jesús hacía referencia en esta parábola. Los que están al borde del camino, los que no entienden, no llegan a comprender el Evangelio, los que reciben la semilla en terreno rocoso, es decir, gente superficial que cambia y que no es capaz de resistir en momentos de dificultad o sucumbe ante la menor resistencia. Y el tercero, el peligro de tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, la seducción de las riquezas. ¿Dónde están esos peligros en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo podemos ser hoy tierra buena? Feliz Navidad y nos vemos, la próxima clase será el 14 de enero en el 2021. Adiós.